Un oficial de policía golpea deliberadamente a una anciana negra en un cruce de peatones sin saber las consecuencias que esto traería. Resultará impactante para todos. Suscríbase, mire hasta el final, y escriba en los comentarios desde dónde lo está viendo. Mabel Jenkins estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la tranquila calle de su vecindario, un lugar al que había llamado hogar durante más de 50 años, el mismo tramo de carretera que había caminado incontables veces, la misma tienda de la esquina donde recogía leche y pan, las mismas caras familiares que había llegado a considerar como familia. Para algunos era solo un vecindario humilde lleno de edificios viejos y aceras agrietadas, pero para Mabel era un santuario. Mabel tenía 72 años, su cabello era una nube de rizos plateados, su figura pequeña y un poco encorvada, pero se comportaba con una tranquila dignidad que parecía prestarle altura a sus vecinos. La conocían como la dama de buen corazón, siempre lista con una cálida sonrisa o un oído atento. Ella era a quien la gente llamaba cuando necesitaban consejo o un poco de ayuda, ya fuera la joven madre al otro lado del pasillo que estaba teniendo problemas para pasar el día, o el anciano de la calle que no podía manejar las escaleras tan bien como solía hacerlo ese día. Mientras se ataba cuidadosamente la bufanda alrededor del cuello, sintió una punzada de nostalgia. Recordó cómo se había mudado aquí con su esposo cuando eran jóvenes y llenos de sueños. Aunque la vida no había sido fácil, especialmente después de que él falleció, este lugar siempre le había dado un sentido de pertenencia, incluso cuando la ciudad a su alrededor cambió. La mirada de Mabel se desvió hacia la calle de abajo, donde vio a un grupo de niños jugando en la acera. Eran la próxima generación de esta comunidad, una animada mezcla de energía e inocencia. Una suave sonrisa tocó sus labios mientras los veía perseguirse unos a otros. Su risa resonaba como una alegre melodía. Notó al pequeño Marcus, un niño que acababa de comenzar la escuela y que a menudo venía a su puerta por una galleta extra, mirando hacia arriba y saludando con la mano. «Buenos días, señora Jenkins», llamó con su pequeña voz llena de calidez. «Buenos días, Marcus». Mabel le devolvió el saludo. «No te metas en problemas ahora». Mientras regresaba a su apartamento, escuchó un golpe familiar en la puerta. La abrió para ver a su sobrino Kevin. Su rostro se iluminó tan pronto como la vio. Era alto y delgado en sus primeros veinteañera, con una mente aguda y un impulso que a menudo le recordaba a sí misma en sus días de juventud. «Tía Mabel», la saludó tirándola un suave abrazo. Kevin la visitaba regularmente, tanto para hacerle compañía como para asegurarse de que estaba bien. Hoy le trajo una bolsa de comestibles y un pequeño ramo de flores que ella aceptó agradecida. «¿Por qué? Gracias, cariño», dijo sonriéndole. «Me estás malcriando, lo sabes». Kevin se rió entre dientes dejando las compras en el mostrador. «Creo que te lo mereces». «¿Cómo está todo por aquí?» «Oh, ya sabes, lo de siempre», Mabel respondió con un suspiro, solo tratando de mantener a estos viejos en movimiento, y también vigilando a los niños del vecindario. Kevin asintió con la cabeza. Su expresión se volvió más seria. «Sé que te preocupas mucho por esta comunidad, tía Mabel, por eso me preocupo por ti a veces». Ella lo miró sintiendo la tensión detrás de sus palabras. Kevin siempre había sido franco, especialmente sobre temas de justicia social, y ella sabía que él desconfiaba mucho de la policía. No era difícil ver por qué había visto demasiados casos de jóvenes negros que eran atacados injustamente, demasiadas vidas interrumpido por un sistema que no parecía proteger a todos por igual. «Sé que siempre estás hablando de este vecindario como si fuera seguro», Kevin dijo con cuidado, «pero todavía hay cosas que me preocupan. La policía aquí no siempre es justa. Sabes que solo quiero que tengas cuidado». Mabel se acercó y le dio una palmadita en la mano. «Aprecio tu preocupación, Kevin, de verdad que sí. Pero he vivido aquí mucho tiempo, conozco estas calles y conozco a la mayoría de las personas en este vecindario. Policía, incluida, las cosas pueden no ser perfectas, pero no es tan malo como todo eso». Kevin bajó la mirada con un pliegue formándose entre sus cejas. «Tal vez, pero solo porque sean amables contigo, no significa que no estén haciendo daño a los demás. Sé que quieres creer lo mejor de todos, pero no todos tienen un corazón amable como tú». Ella soltó una suave risa. «Bueno, tal vez eso sea cierto, pero la amabilidad tiene que comenzar en alguna parte, ¿no? No puedes cambiar el mundo». Kevin se movió y se veía casi frustrado. «Tía Mabel, lo entiendo, pero he visto lo que pasa cuando confías en las personas equivocadas. El mundo no es como solía ser». Hubo una larga pausa mientras Mabel consideraba sus palabras. Entendía su frustración incluso si no la compartía por completo. Kevin había crecido en un mundo diferente al suyo, un mundo que se sentía más frío, donde las personas parecían más divididas y donde el miedo parecía dictar tantas acciones. Finalmente, le dio un apretón tranquilizador en la mano. «Sé que estás tratando de protegerme, Kevin, y lo aprecio, pero he visto suficiente de la vida para saber que el miedo no resolverá nada si dejamos que nos gobierne. Entonces ya hemos perdido». Kevin parecía querer discutir, pero no tenía el corazón para contradecirla. Le dio una pequeña sonrisa renuente. «Bueno, tal vez me preocupo demasiado», admitió, «pero no quiero que te pase nada». Mabel le devolvió la sonrisa y le dio una palmadita en el hombro. «Soy más fuerte de lo que parezco, cariño. Además, te tengo cuidando de mí». Kevin no pudo evitar reírse de eso.
Supongo que dijo eso. Su tono se suavizó. Te prometo que me llamarás si pasa algo, ¿de acuerdo? Te lo prometo, Mabel, respondió asintiendo, pero no tienes que preocuparte, esta anciana todavía tiene mucha vida en ella. Mientras compartían una risa la tensión se alivió, y Kevin, parecía más a gusto, se quedó un rato más ayudándola a guardar las compras, y poniéndola al día sobre su propia vida, le contó sobre sus clases, sus amigos, y sus planes para organizar una reunión comunitaria sobre la reforma policial. Ella escuchó con orgullo, feliz de verlo tan apasionado por hacer una diferencia. Cuando finalmente se fue, Mabel lo acompañó hasta la puerta y lo vio irse sintiendo una calidez familiar en su corazón. Ella sabía que Kevin tenía buenas intenciones, que su deseo de protegerla venía de un lugar de amor, y aunque no compartía todos sus miedos, no pudo evitar sentirse agradecida por su preocupación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Mabel se reclinó en su silla, su mirada se desvió hacia las fotos en la pared, fotos de su esposo, sus hijos, y por supuesto Kevin, cuando era un niño pequeño. Recordaba los días en que él se sentaba en su regazo, sus ojos muy abiertos con asombro, mientras ella le contaba historias sobre el mundo, que siempre había sido una luchadora, incluso entonces, siempre cuestionando, siempre buscando respuestas, pero el mundo era diferente ahora. Eso no podía negar, que el aire de la mañana era fresco, con el suave zumbido de la vida agitándose en el vecindario. Mabel Jenkins se ajustó la bufanda y revisó 2 veces su bolso, preparándose para su viaje habitual a la tienda de la esquina. Era una de sus rutinas favoritas, un pequeño paseo, un poco de aire fresco, y una oportunidad de ver caras familiares. Había vivido aquí el tiempo suficiente para conocer a casi todos por su nombre, y todos la conocían como Miss Mabel, la dama con una sonrisa cálida que siempre tenía una palabra amable para todos. Hoy se unieron a ella 2 niños del vecindario, Maya y Jackson, que se habían ofrecido ansiosamente a ayudarla con sus bolsas de compras. Admiraban a Mabel, que a menudo les contaba historias de los viejos tiempos, haciéndolos sentir conectados a un mundo que existía mucho antes de que nacieran. ¿Listos, Miss Mabel Jackson?, preguntó sonriéndole. Mabel sonrió dándole palmaditas en el hombro. Creo que sí, Jackson, y gracias también por venir. Mis rodillas no son lo que solían ser, ya sabes. Maya, una niñita con trenzas rebotando, tomó la mano de Mabel mientras caminaban hacia la esquina. Me gusta venir contigo, señorita Mabel. Ella dijo que cuentas las mejores historias. Bueno, me aseguraré de contarte una en el camino de regreso, Mabel prometió, su voz cálida y cariñosa. Mientras se acercaban al cruce de peatones, Mabel miró hacia arriba, notando que el semáforo se ponía verde para los peatones. Comenzó a cruzar con pasos cuidadosos y medidos. M. Jackson a su lado estaban en medio del cruce de peatones, hablando y riendo, cuando Mabel escuchó el zumbido bajo de un motor que se acercaba. El auto de policía apareció en la esquina, acelerando a medida que se acercaba al cruce de peatones. Mabel, confiando en la luz, continuó caminando lentamente, esperando que el conductor cediera, pero cuando el auto se acercó se dio cuenta con un sobresalto de que no estaba disminuyendo la velocidad. Su corazón latió con fuerza e instintivamente apretó su agarre en la mano de Maya. El auto chirrió más cerca, su rugido rompiendo la quietud de la calle. La mirada de Mabel se encontró con los conductores a través de la parabrisas. Un joven oficial blanco, con una mirada fría e indiferente en sus ojos, podía ver que estaba hablando por su radio, una mano en el volante, su mirada momentáneamente enfocada en ella, pero sin mostrar signos de desaceleración. Espera, espera. La voz de la señorita Mabel Jackson era alta y presa del pánico. Mientras tiraba de su brazo, era demasiado tarde. El auto golpeó a Mabel, y ella sintió un destello de dolor antes de caer, su cuerpo colapsando sobre el asfalto con una sacudida que le robó el aliento. El mundo giró a su alrededor mientras yacía allí, su visión nubló sus sentidos. Una mezcla caótica de sonidos y colores. Escuchó a Maya gritar, sintió manos agarrándola, pero el dolor lo abarcaba todo, arrastrándola hacia la oscuridad. El conductor finalmente se detuvo saliendo del auto, pero no corrió a su lado. Miró su figura desparramada con algo así como molestia, como si esto fuera un inconveniente para él. La gente comenzó a reunirse, gritando y señalando con sus voces, un fuerte murmullo de incredulidad y enojo. Señorita Mabel, las pequeñas manos de Maya agarraban su brazo y Mabel luchó por abrir los ojos para tranquilizar a la niña aterrorizada. No llores, cariño, se las arregló para decir con voz débil y temblorosa, pero el dolor era abrumador y Mabel podía sentir que se resbalaba. Escuchó a alguien llamar a una ambulancia, alguien más gritando al oficial, acusándolo de descuido, de imprudencia. Quería decirles que fueran amables para mantener la calma, pero la oscuridad presionó y el mundo se desvaneció. Kevin corrió por los pasillos estériles del hospital, su corazón se aceleró mientras buscaba el número de habitación que la enfermera le había dado. Su mente era una tormenta caótica de miedo y furia. Cuando recibió la llamada pensó que era algún tipo de error, su tía Mabel atropellada por un coche de policía. Las palabras ni siquiera tenían sentido para él. Finalmente encontró su habitación y abrió la puerta. Su tía yacía en la cama, su rostro pálido y magullado, sus ojos cerrados. Tubos y cables la conectaban a las máquinas que pitaban suavemente a su alrededor, manteniendo un ritmo constante en la habitación silenciosa. La vista de ella, así tan pequeña y frágil, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Tía Mabel, susurró acercándose una enfermera. Entró, su expresión comprensiva. ¿Eres familia?, preguntó. Kevin asintió suavemente, incapaz de apartar los ojos de Mabel. Su sobrino, ¿cómo está?
La enfermera dudó eligiendo sus palabras con cuidado. Está estable pero sufrió algunas heridas graves. La mantendremos en un coma inducido médicamente por ahora para ayudarla a sanar. Será una larga recuperación. Me temo. El puño de Kevin se apretó a sus costados. No podía creer que esto estuviera pasando. Su tía, la mujer que había sido su roca, que había dado tanto de sí misma a este vecindario, reducida a este estado por un policía descuidado que no se molestó en reducir la velocidad en un cruce de peatones. La ira hervía a fuego lento debajo de su conmoción, un fuego que ardía más caliente con cada segundo que miraba su frágil forma. ¿Quién hizo esto?, exigió volviéndose hacia la enfermera. Su expresión se oscureció. La policía lo está manejando como un asunto interno. El oficial involucrado afirmó que fue un accidente. Un accidente. La voz de Kevin era amarga. Mi tía está acostada aquí porque no se molestó en detenerse. ¿Cómo es eso un accidente? La mirada de la enfermera se suavizó. Lo siento, señor, sé que esto es difícil de aceptar, pero ahora mismo es mejor si se concentra en estar aquí para ella. Ella va a necesitar a su familia. Kevin asintió aturdido, pero su mente ya estaba acelerada. No se quedaría sentado y dejaría que barrieran esto debajo de la alfombra. Su tía merecía algo mejor que eso. La noticia del accidente se extendió rápidamente. A la mañana siguiente la historia estaba por todo el vecindario. La gente se reunió en pequeños grupos, hablando en voz baja, sus rostros nublados por la ira y la preocupación. Mabel Jenkins era una figura querida, y el hecho de que un oficial de policía la hubiera golpeado a plena luz del día envió ondas de choque a través de la comunidad. Kevin regresó al vecindario esa noche exhausto y enojado, pero decidido. Visitó el lugar donde había sucedido, mirando el cruce de peatones, como si pudiera contener algunas respuestas. Casi podía ver a su tía allí, moviéndose lentamente, confiando en la luz, completamente inconsciente del peligro, acelerando hacia ella. Varios vecinos se acercaron a él ofreciendo su simpatía y apoyo. Uno de ellos, el señor Robinson, un maestro de escuela jubilado, puso una mano sobre el hombro de Kevin. Todos estamos aquí para ti, hijo, dijo. Si hay cualquier cosa que podamos hacer. Kevin asintió agradecido por el apoyo. Lo aprecio, pero no voy a dejar que esto pase. Mi tía no se merecía esto, y me voy a asegurar de que las personas responsables no se salgan con la suya. Uno de los niños que habían estado con Mabel ese día, Maya, se acercó vacilante, miró a Kevin, su rostro pálido y serio. Lo vi, señor Kevin, dijo en voz baja. El oficial iba muy rápido, ni siquiera intentó detenerse. Kevin se arrodilló a su nivel. Es desgarrador al ver el miedo en sus jóvenes ojos. Gracias por decírmelo, Maya. Sé que esto debe ser difícil para ti, asintió mirando sus zapatos. Solo quería ayudar a la señorita Mabel. Ella siempre me ayudó. Kevin se tragó el nudo en la garganta, extendiendo la mano para acariciar su hombro. Hiciste lo correcto, Maya, y te prometo que vamos a obtener justicia para ella esa noche. Kevin se sentó solo en el apartamento de su tía, rodeado de cosas familiares que llenaban su mundo. Fotos de familiares y amigos alineaban las paredes. Sus agujas de tejer yacían en la mesa al lado de su silla favorita, y el olor de su crema de manos de lavanda se quedó en el aire. Miró una foto de los dos tomada hace unos años en una reunión familiar. Su tía estaba sonriendo con su brazo alrededor de sus hombros, luciendo como si nada pudiera sacudir su fe en la bondad del mundo. La mandíbula de Kevin se apretó. No podía sentarse y esperar a que el sistema funcionara. Sabía que sin presión, sin gente exigiendo responsabilidad, esto se consideraría un desafortunado accidente, pero no podía dejar que eso le sucediera, ni a Mabel, ni a la mujer que había sido una madre para él, que le enseñó amabilidad y coraje en la importancia de defender lo que era correcto. Con renovada determinación, agarró su teléfono y comenzó a hacer llamadas, primero a amigos y luego a activistas locales. Sabía que compartió lo que le sucedió a su tía y la falta de cuidado del oficial. Publicó en las redes sociales contando el incidente y pidiendo justicia, rendición de cuentas, para que se supiera la verdad en cuestión de horas. Su publicación había ganado tracción. Personas de todo el vecindario compartieron su indignación. El apoyo inundó a los vecinos ofreciendo su ayuda, otros prometiendo asistir a cualquier RY o reuniones que pudiera organizar. Kevin sintió una chispa de esperanza en medio de su dolor y furia. Si el sistema no luchaba por Mabel, entonces él lo haría. La publicación de Kevin en las redes sociales fue como una chispa en un campo seco que encendió la indignación y el apoyo, que se extendió rápidamente por toda la comunidad. Amigos, familiares e incluso desconocidos la compartieron. Sus comentarios llenos de ira y solidaridad hablaban de Mabel como la mujer de buen corazón que había sido una figura materna para tantos y un pilar de su vecindario. Su accidente fue una tragedia, pero los detalles que lo rodearon lo hicieron más que eso. Fue un error que exigía ser solucionado. Decidido a mantener la presión, Kevin salió a las calles hablando con los vecinos y reuniendo testigos. Los niños que habían estado con Mabel ese día repitieron sus relatos, cada uno más desgarrador que el anterior. Describieron cómo el oficial había ignorado su presencia, cómo ni siquiera había intentado reducir la velocidad. Kevin escuchó la ira hirviendo mientras tomaba nota de cada detalle que podían recordar. El accidente de Mabel se convirtió en la comidilla del vecindario, y poco después de que las estaciones de noticias locales recogieran la historia, los periodistas comenzaron a visitar, haciendo preguntas, entrevistando a los vecinos y capturando la efusión de dolor y rabia que llenaron a la comunidad. Kevin se encontró frente a las cámaras hablando apasionadamente.
Sobre su tía, su bondad y la injusticia de que ella fuera reducida a una víctima de la autoridad descuidada. Solo quiero rendición de cuentas, le dijo a las cámaras una tarde, su voz firme, a pesar de la confusión que sentía por dentro. Mi tía no merecía esto, nadie merece ser tratado como si su vida no importara. La policía, sintiendo el calor, finalmente emitió una declaración calificando el accidente como un descuido trágico y prometiendo una investigación exhaustiva, pero Kevin y el resto de la comunidad estaban cautelosos, habían escuchado promesas como esta antes. No se les escapó que el oficial involucrado, Kyle Taylor, tenía un historial de quejas, muchas involucradas en su trato a los residentes negros, quejas que nunca habían llevado a consecuencias reales. Kevin decidió que no podía dejar que la investigación quedara completamente en manos de la policía. Se acercó a activistas locales pidiendo consejos sobre cómo proceder y se ofrecieron a ayudar a organizar una reunión comunitaria. Pasó horas revisando declaraciones de testigos, fotografías y reuniendo todas las pruebas que pudo encontrar. Su enfoque se volvió nítido. Ya no se trataba solo de su tía, se trataba de todas las personas de su comunidad que sentían que eran impotentes para defenderse. La reunión comunitaria estaba repleta, cientos de personas se reunieron en el centro de recreación local, llenando los asientos y alineándose en las paredes, todos allí para exigir respuestas. Kevin habló primero y contó los eventos tal como se los habían transmitido los testigos, detallando la negligencia y el desprecio del oficial por la seguridad de Mabel. Su voz sonó con convicción y pudo ver la ira reflejada en los rostros que lo rodeaban. Una por una, la gente se puso de pie para hablar. Un joven que una vez había sido detenido por el oficial Taylor sin motivo compartió su historia. Una anciana habló del miedo que sentía cada vez que veía autos de policía en el área. Los padres, los maestros y los dueños de negocios locales se turnaron. Cada historia pintaba una imagen condenatoria de un sistema que parecía indiferente a sus vidas y su bienestar. Cuando Kevin tomó el micrófono nuevamente, pidió algo más que una investigación, exigió justicia no solo para Mabel, sino para todos los que habían sido tratados como si no importaran. La multitud estalló en aplausos, sus voces resonaron por el pasillo mientras coreaban su nombre, dejando en claro que no se quedarían en silencio. Al día siguiente, el departamento de policía anunció que realizarían una investigación interna, pero Kevin sabía que no debía confiar en su palabra. Se puso en contacto con un abogado recomendado por un amigo que se especializaba en casos de derechos civiles, discutieron estrategias repasando los detalles del caso de Mabel y sopesando las opciones para seguir adelante. El abogado le aconsejó a Kevin que reuniera tantos testigos públicos como fuera posible y que buscara cualquier evidencia en video que pudiera respaldar sus afirmaciones. Kevin pasó los días siguientes contactando a las personas que habían estado en la escena, preguntando si alguien había logrado capturar imágenes. Finalmente, después de días de búsqueda, encontró oro. Una mujer joven había filmado todo el incidente desde su auto, mostrando el desprecio del oficial Taylor por el paso de peatones y su indiferencia después de la colisión. Con esta evidencia en la mano, Kevin y su abogado hicieron pública la publicación de las imágenes a los canales de noticias locales. El video se volvió viral y provocó indignación mucho más allá de su vecindario. Comentaristas, activistas y líderes comunitarios condenaron las acciones que se muestran en el video y exigieron la suspensión inmediata del oficial. Los pedidos de justicia resonaron en las redes sociales, donde personas de toda la ciudad expresaron su incredulidad y enojo bajo una presión creciente. El departamento de policía no tuvo más remedio que actuar. El oficial Taylor fue puesto en licencia temporal mientras continuaba la investigación, pero la comunidad no estaba satisfecha con este gesto simbólico. Kevin, que ya se había convertido en el rostro de su lucha, continuó organizando manifestaciones y marchas, negándose a dejar que el departamento dejara de lado el asunto en silencio a medida que pasaban los días. Kevin se agotó y determinó las largas horas, las reuniones constantes y el costo emocional de la condición de su tía lo pesaban, pero no podía darse el lujo de detenerse cada vez que sentía que su determinación flaqueaba. Se recordó a Mabel, su amabilidad, su fuerza y la creencia inquebrantable en la justicia que le había inculcado. Tenía que hacer esto por ella, por todo lo que había hecho por él y la gente que amaba. En la siguiente manifestación, Kevin se paró frente a una multitud que se había llenado de partidarios de toda la ciudad. Habló de su tía, de cómo ella había sido el corazón de su comunidad y de cómo su bondad había tocado a todos los que la conocían. Habló de la negligencia del oficial, los intentos del departamento de restar importancia al incidente y la urgente necesidad de cambio. La respuesta de la multitud fue abrumadora. Cuando terminó de hablar, avanzaron coreando su nombre, llenando las calles con sus voces. Fue una vista poderosa, un testimonio de la fuerza de su comunidad y el amor que sentían por Mabel. Kevin conocía la batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento sintió un rayo de esperanza. La manifestación por Mabel había creado una ola innegable. Los canales de noticias comenzaron a investigar más a fondo el incidente, transmitiendo imágenes de la multitud exigiendo justicia y compartiendo las desgarradoras historias del impacto de Mabel en su vecindario. La gente finalmente estaba escuchando.
pero no era solo el público el que se daba cuenta, la policía y los funcionarios de la ciudad bajo escrutinio habían iniciado su propia investigación sobre el historial del oficial Kyle Taylor. La comunidad quería creer que el sistema respondería de manera justa, pero había escepticismo. Habían visto demasiados casos antes en los que las investigaciones solo habían servido para proteger a los que estaban en el poder. Sin embargo, Kevin fue implacable, pasó cada momento libre impulsando la investigación, trabajando con periodistas y su abogado para asegurarse de que no se pasara por alto ningún detalle. Juntos comenzaron a descubrir una imagen perturbadora, una que agregó leña a un fuego ya rugiente. El oficial responsable de las lesiones de Mabel, Kyle Taylor, estaba lejos de ser un policía común. Se había unido a la fuerza recién salido de la universidad y rápidamente desarrolló una reputación por sus tácticas agresivas, particularmente con personas de color. Su historial reveló años de quejas por mala conducta, paradas innecesarias, comentarios groseros y tácticas de intimidación, y aunque se presentaron estas quejas, ninguna había conducido a una acción disciplinaria. En todos los casos a Taylor se le había dado el beneficio de la duda, un despido o una reprimenda menor que le permitió continuar sin consecuencias. El abogado de Kevin, Martin, lo instó a profundizar. Si podemos demostrar un patrón de abuso, podemos construir un caso de que esto no fue solo un incidente aislado. El sistema le permitió seguir lastimando a las personas. Kevin rastreó a personas en el vecindario que habían tenido encuentros previos con Taylor. Algunos dudaban, todavía temían represalias, pero otros dieron un paso al frente contando historias de humillación, acoso y miedo. Algunos incluso tenían evidencia, fotos y videos de sus teléfonos que documentaban las acciones injustas de Taylor. Cada historia pintaba un retrato condenatorio de un oficial que había usado su bebé como arma en lugar de escudo. Entre los que dieron un paso al frente había un anciano llamado Sr. Bryant, que había vivido en el vecindario más tiempo que la mayoría. El encuentro de Bryant con el oficial Taylor había dejado una cicatriz duradera, tanto física como emocional. Describió una noche en la que lo detuvieron sin motivo, lo obligaron a salir de su auto y lo arrojaron al suelo. El razonamiento de Taylor, Bryant, encajaba con la descripción. El hecho de que el sospechoso fuera un hombre más joven, décadas más joven que el señor Bryant, no parecía importar. Sus quejas, como tantas otras, no habían ido a ninguna parte. La peor parte, dijo el señor Bryant, su voz temblaba por la edad y la emoción, era saber que no me creerían incluso si les dijera que la gente como él piensa que son intocables. Con cada historia que Kevin reunía, su ira se profundizaba. Sentía como si estuviera escuchando la misma historia repetida una y otra vez. Cada encuentro otro recordatorio del sesgo institucional que protegía a hombres como Taylor. Ya no se trataba solo de su tía, esta era una lucha por todos los que habían sufrido bajo un sistema que se suponía que los protegería. Kevin organizó otra manifestación, invitando a los que se habían presentado a hablar públicamente. Quería que el mundo escuchara sus historias para ver sus caras, para entender que esta no era solo la tragedia de una familia, sino un patrón de abuso de larga data que afectaba a toda la comunidad. La manifestación fue poderosa, con los vecinos compartiendo sus historias de intimidación y acoso a manos del oficial Taylor. La audiencia escuchó conmovida por el dolor y la resistencia de los que se habían presentado, y cuando Kevin subió al escenario sintió el peso de sus historias presionándolo, cada uno un recordatorio de la responsabilidad que ahora tenía. Esto no se trata solo de Mabel, dijo con voz firme pero llena de emoción, se trata de todos los que han sido ignorados, silenciados y hechos sentir menos que humanos. Se trata de un sistema que necesita cambiar. La manifestación fue noticia y pronto incluso los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. Periodistas de todo el país llamaron queriendo entender cómo un oficial con tantas quejas había permanecido en la fuerza durante tanto tiempo. El teléfono de Kevin sonaba constantemente, su correo electrónico rebosaba de mensajes de activistas, abogados y reporteros ofreciendo ayuda o pidiendo entrevistas. Estaba cansado, abrumado, pero no podía darse el lujo de reducir la velocidad. Luego se produjo un avance. Un periodista local, inspirado por la historia de Kevin, buscó en los registros policiales y encontró un video de una cámara de tráfico cerca del accidente de Mabel. Las imágenes mostraban al oficial Taylor acercándose al cruce de peatones y vio claramente a Mabel antes de acelerar en lugar de reducir la velocidad. El periodista compartió las imágenes con Kevin y su abogado y juntos tomaron la decisión de publicarlas al público. El video se difundió como un reguero de pólvora en él. El desprecio de Taylor por la seguridad de Mabel era innegable. La indignación pública creció y los ciudadanos exigieron el despido inmediato de Taylor. Los manifestantes tomaron las calles, sus voces resonaron por la ciudad mientras gritaban por la justicia y, sin embargo, el departamento de policía todavía dudaba, citando que la investigación en curso es una razón para retrasar la acción. Frustrado, Kevin y su abogado decidieron que era hora de emprender acciones legales. Con la creciente evidencia, presentaron una demanda civil contra el oficial Taylor y el departamento de policía, acusándolos de negligencia, mala conducta y falta de acción sobre antecedentes.
Quejas fue un movimiento audaz que requeriría mucho tiempo y recursos, pero Kevin sabía que era necesario. La comunidad se unió en torno a Kevin donando dinero para cubrir los gastos legales y ofreciendo todo el apoyo que pudieran. Las empresas locales colocaron carteles que decían justicia para Mabel y sesgo policial. La historia de Mabel se había convertido en un grito de guerra que unía a la gente de una manera que Kevin no había imaginado posible. A medida que avanzaba un caso, Kevin reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde ese terrible día en el cruce de peatones. Comenzó este viaje buscando justicia para su tía, pero se había convertido en algo mucho más grande. Estaba luchando por cada persona que alguna vez había sido herida, ignorada o silenciada. Estaba luchando por un futuro en el que nadie tuviera que vivir con miedo de aquellos que se supone que deben protegerlos, y aunque sabía que el camino por delante sería largo y difícil, estaba listo para el desafío. La sala del tribunal estaba llena, la gente llenaba cada asiento mientras otros se agolpaban cerca de las puertas con la esperanza de echar un vistazo a los procedimientos. El aire zumbaba con anticipación y tensión. Kevin se sentó cerca del frente con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Su corazón latía con fuerza. Mientras esperaba que comenzara el juicio, este era el momento en el que él y su comunidad Kevin había estado luchando por una oportunidad de finalmente enfrentar al oficial Taylor y al departamento de policía para obligarlos a responder por lo que le había sucedido a Mabel y a muchos otros en las últimas semanas. Kevin había hablado con más personas que habían sufrido a manos de Taylor. Cada historia era un doloroso recordatorio del abuso de poder que había plagado su vecindario durante años. El juez entró y todos se pusieron de pie cuando comenzó el juicio. El abogado de Kevin, Martin Rose, hizo la declaración de apertura. Martin era conocido por su elocuencia y su voz era firme cuando se dirigió al jurado, hablando de la amabilidad de Mabel, sus profundas raíces en la comunidad y los trágicos accidentes innecesarios que la habían dejado luchando por su vida. Ella era madre, abuela, amiga. Martin dijo mirando a cada jurado a los ojos, pero para el oficial Taylor, ella era solo un obstáculo, algo que debía ignorarse, y hoy estamos aquí para demostrar que esto no fue un accidente. Fue el resultado de la negligencia, el prejuicio y la falta de tratar una vida humana con el respeto que merece. Mientras Martin hablaba, Kevin sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que estaban en manos capaces y, mientras el juicio continuaba, escuchó atentamente. Su corazón se rompía cada vez que un testigo tomaba la palabra. Se ponen de pie para relatar sus encuentros con Taylor. Uno de los primeros en testificar fue el señor Bryant, el anciano que había sido tratado bruscamente por Taylor durante una parada años antes. La voz de Bryant era tranquila, su mirada firme, mientras describía la humillación que había sentido, la sensación de impotencia que había permanecido con él mucho después del encuentro. Me trataron como a un criminal, dijo Bryant. Su voz temblaba ligeramente solo porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y nunca se disculpó ni una vez. Otro testigo fue Maya, la joven que había estado con Mabel en el cruce de peatones ese día. Ella habló con una pequeña voz temblorosa, describiendo cómo el oficial Taylor había acelerado hacia ellos sin disminuir la velocidad. Su inocencia, su simple relato de los eventos dejó a muchos en la audiencia secándose los ojos. Era como si no la viera. Maya dijo mirando sus manos, o como si no le importara. El corazón de Kevin dolió mientras veía a Maya dejar el estrado, sus pequeños hombros caídos bajo el peso de sus recuerdos. Era demasiado joven para estar aquí. Demasiado joven para dar testimonio de tanta crueldad, pero su testimonio, como el de Bryant, fue un poderoso recordatorio del impacto que las acciones de Taylor habían tenido en la comunidad. Luego llegó el turno de la defensa del oficial Taylor. Su abogado lo pintó como un oficial trabajador con un historial impecable, alguien que había cometido un error en una situación de alto estrés. Taylor se sentó allí con cara de piedra, mirando ocasionalmente al jurado pero nunca mirando a los ojos a aquellos a los que había agraviado. La defensa trató de argumentar que Mabel había pisado el paso de peatones inesperadamente, que Taylor no había tenido tiempo de reaccionar, pero la evidencia en video mostró lo contrario. Las imágenes que se habían reproducido anteriormente en el juicio mostraban claramente a Taylor acelerando mientras se acercaba a Mabel, una prueba contundente que nadie podía ignorar. En los días que siguieron, más testigos testificaron, cada uno añadiendo peso al caso contra Taylor. Los miembros de la comunidad relataron incidentes en los que Taylor había actuado de forma agresiva o despectiva, particularmente hacia las personas de color. Algunos fueron detenidos sin causa, otros acosados verbalmente, y cada historia resaltó aún más el patrón de abuso que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Finalmente llegó el día en que Kevin subió al estrado. Se había preparado para este momento, repasando sus palabras una y otra vez, pero ahora de pie frente al jurado sintió la oleada de emoción que casi lo abrumaba. Respiró profundamente, se estabilizó mientras comenzaba. Mi tía Mabel Jenkins es una buena mujer, dijo su voz fuerte. Ella es el corazón de nuestra comunidad, ella es la que cuida
De todos los que nos unen, ella no merecía esto, ella no merecía ser dejada en la calle rota y olvidada porque alguien no se molestó en detenerse. Miró al oficial Taylor, que estaba sentado impasible, su rostro no delataba ningún rastro de remordimiento. Kevin, continuó su voz llena del dolor y la ira que lo habían llevado a este punto, esto no es solo acerca de mi tía, esto se trata de cada persona en nuestra comunidad que ha sentido miedo, que ha sido tratada como si no importara, esto se trata de justicia y estamos aquí hoy porque no nos quedaremos en silencio más. La sala estaba en silencio mientras Kevin terminaba sus palabras, colgando pesadamente en el aire. Se bajó sintiendo el peso de la esperanza de su comunidad sobre sus hombros y tomó asiento, su mirada firme. La defensa hizo sus argumentos finales, insistiendo en que Taylor era simplemente un hombre que hacía su trabajo, que no había tenido la intención de causar daño, pero los rostros del jurado permanecieron impasibles, sus expresiones ilegibles mientras escuchaban las súplicas del abogado. Finalmente llegó el momento de que el jurado deliberara. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso mientras todos esperaban. Cada persona contenía la respiración, cada uno esperando que finalmente se hiciera justicia. Después de horas que se sintieron como una eternidad, el jurado regresó, sus rostros solemnes. El capataz estaba de pie sosteniendo un pedazo de papel con el veredicto. El corazón de Kevin latía con fuerza mientras esperaba, cada fibra de su ser se centró en las palabras que seguirían. Encontramos al acusado oficial Kyle Taylor, culpable de negligencia grave. La sala estallaron vítores, sollozos y gritos de alivio llenaron el aire mientras la gente se abrazaba, las lágrimas corrían por sus rostros. Kevin sintió una ola de emoción sobre él, una mezcla de alegría, alivio y el conocimiento de que el sufrimiento de su tía no había sido en vano. El mazo del juez trajo la sala de nuevo al orden, y la sentencia fue dictada, una suspensión seguida de un despido de la fuerza con Taylor despojado de su placa. Fue una victoria no solo para Mabel, sino para todos los que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Kevin se encontró rodeado de amigos, familiares y vecinos. Le dieron palmadas en la espalda. Lo abrazaron y le agradecieron por luchar por la justicia y, aunque sabía que el camino por delante todavía sería desafiante, sintió una profunda sensación de paz. La noticia del veredicto se había extendido rápidamente en toda la ciudad. Los titulares decían justicia para Mabel Jenkins, oficial declarado culpable de negligencia. La gente compartió la noticia en línea, discutiendo el juicio y expresando alivio, esperanza y una fe renovada en la posibilidad de cambio para Kevin. La victoria se sintió monumental, pero cuando salió de la sala del tribunal, supo que esto era solo el comienzo. Mabel finalmente había recuperado la conciencia unos días antes del veredicto y, aunque todavía estaba débil, se estaba recuperando. Todavía no le habían dicho sobre el alcance total del juicio, pero cuando Kevin entró en su habitación del hospital, estaba listo para compartir las buenas noticias. Tía Mabel susurró inclinándose cerca de ella cuando abrió los ojos. Una suave sonrisa se formó en su rostro. Kevin, cariño, murmuró su voz débil pero cálida, es bueno verte. Se sentó a su lado sosteniendo su mano. Vas a estar bien, tía Mabel, tengo buenas noticias. Ella lo miró, sus ojos se llenaron de la amabilidad y la fuerza que la habían llevado a través de tanto. ¿Qué es el oficial que te lastimó? Ha sido responsabilizado. El tribunal lo declaró culpable. Kevin dijo sintiendo una oleada de orgullo y alivio. Mientras habló, la mirada de Mabel se suavizó y extendió la mano hacia Pat, su mano. Oh, Kevin, me alegro de que se haya hecho justicia, pero espero que él también haya aprendido algo de todo esto, tal vez lo convierta en un mejor hombre. Kevin se quedó en silencio por un momento, conmovido por su compasión. Incluso después de todo lo que había pasado, el corazón de Mabel permaneció lleno de perdón y esperanza. Era una de las cosas que más admiraba de ella. Tal vez lo hará, dijo suavemente, pero no solo. Luchamos por ti, tía Mabel, luchamos por todos en esta comunidad. La sonrisa de Mabel se ensanchó y asintió. Bien, siempre supe que crecerías para hacer algo importante. Kevin simplemente no sabía qué sería esto. Se sentaron juntos en silencio pacífico, la mano de Mabel descansando en la de él. Una sensación de calma se apoderó de ellos. A pesar de las dificultades, había una sensación de curación en esa habitación, una promesa de que el futuro podría ser más brillante en las próximas semanas. La ciudad estaba viva con conversaciones de cambio inspiradas por el caso de Mabel. Los líderes locales y activistas pidieron reformas más amplias en el departamento de policía, con el objetivo de evitar que tales tragedias vuelvan a suceder. Se organizaron reuniones comunitarias para discutir los pasos necesarios para mejorar la transparencia de la rendición de cuentas y la capacitación entre los oficiales. Kevin asistió a todas las reuniones. A veces como orador, a veces como oyente, quería asegurarse de que la historia de Mabel nunca se olvidara, que su sufrimiento allanaría el camino para un sistema más seguro y justo. Trabajó incansablemente hablando con abogados, líderes comunitarios e incluso funcionarios de la ciudad, todos los cuales ahora estaban abiertos a discutir las reformas necesarias. Una noche, Kevin se sentó con su abogado Martin y algunos miembros clave de la comunidad para delinear un plan. Propusieron el establecimiento de un comité de supervisión civil,
un grupo de residentes que revisaría las quejas contra la policía y se aseguraría de que se manejaran de manera justa y transparente. La idea fue recibida con entusiasmo y pronto ganó suficiente impulso para llegar al Consejo de la ciudad. Con la ciudad ahora bajo presión y escrutinio públicos, el Consejo finalmente acordó escuchar su propuesta. El día de la reunión del Consejo, Kevin y Martin presentaron su caso. Kevin habló apasionadamente a él relatar el impacto del accidente de su tía, las historias de quienes se habían presentado y la urgente necesidad de una reforma. Les recordó que esto era más que justicia para Mabel. Se trataba de crear un futuro donde nadie tuviera que experimentar el mismo dolor. Al final de la reunión, el Consejo había acordado poner en marcha el Comité de Supervisión Civil. Fue una pequeña victoria, pero fue un paso significativo hacia un cambio real y duradero a medida que Mabel se recuperaba. Kevin y la comunidad trabajaron para reconstruir lo que se había roto, no solo para ella sino para todas las víctimas de injusticias pasadas. Los vecinos se unieron para apoyar a las familias que se habían visto afectadas, ofreciendo ayuda y compasión de una manera que trajo nueva fuerza a sus vínculos. Mael, una vez que fue lo suficientemente fuerte como para salir del hospital, regresó a casa y encontró su apartamento lleno de flores, tarjetas y comidas calientes preparadas por sus amigos y vecinos. Una tarde, Kevin organizó una reunión en el centro comunitario, una celebración del regreso de Mabel y un homenaje a la resistencia de todos los que se habían unido para marcar la diferencia. Mabel se sentó en el centro de la habitación rodeada de seres queridos, su rostro brillaba de gratitud mientras escuchaba las palabras de agradecimiento y amor. Kevin se paró frente a la multitud con el corazón lleno mientras miraba las caras a su alrededor. Gracias a todos por estar con nosotros, comenzó. Gracias por estar allí cuando los necesitábamos. Por ustedes demostramos que nuestras voces importan, que nuestras vidas importan, y hemos dado el primer paso hacia un futuro mejor. La sala estalló en aplausos y Kevin sintió una calidez apoderarse de él. Esto era más de lo que había esperado, no solo justicia para su tía, sino una comunidad unida, una nueva fuerza que los llevaría adelante. Unas semanas después, Kevin llevó a Mabel a un lugar tranquilo en el parque del vecindario donde podían sentarse juntos y hablar. Ella todavía se estaba recuperando, pero su espíritu estaba tan brillante como siempre. Kevin dijo suavemente mirando hacia el parque: siempre esperé que encontraras tu camino, y creo que lo encontraste ahora. La miró entendiendo lo que quería decir. La lucha por la justicia, por la rendición de cuentas, se había convertido en su misión. Una causa que no podía abandonar. No después de ver la diferencia que podría hacer. Tienes razón, tía Mabel, dijo tomando su mano. Este no es el final, es solo el comienzo. Juntos, se sentaron en el pedazo del parque, sus corazones llenos de esperanza. Kevin lo sabía, el camino por delante sería largo, lleno de desafíos y contratiempos, pero también sabía que no lo recorrería solo, tenía su comunidad, su familia y un propósito que lo guiaría hacia adelante. Y cuando el sol comenzó a ponerse arrojando una luz cálida sobre el parque, Kevin sintió una sensación de pertenencia, de esperanza, y el conocimiento de que estaba justo donde debía estar, luchando por un mundo mejor y más justo, paso a paso. Gracias por mirar hasta el final, suscríbete para que no te pierdas nuevas historias y mira los otros videos en el canal. Hay más por venir. Comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan estas historias.